Dios les bendiga. Un gusto poder llevar la palabra del Señor ante ustedes una vez más. Leeré de Juan el capítulo 3, versículo 14 y 15, las palabras que dicen: y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. La pandemia que sacude al mundo entero le ha quitado al ser humano ese sentido de seguridad que tenía. Lo ha llenado de incertidumbre y le ha enseñado lo frágil que somos ante un virus tan altamente infeccioso como es el COVID-19. Los expertos de la ciencia en salud, especialmente los del área de la virología, tratan de contestar las preguntas que todos nos hacemos respecto al virus. ¿Cuál es finalmente su procedencia? ¿Cómo es que logró saltar y adaptarse al ser humano? ¿Por qué consigue infectar a tantos millones que no experimentan síntomas? ¿Acabará algún día de ser controlado? ¿Por qué sucedió esto? ¿Qué o quiénes están detrás de esta catástrofe humana? ¿Cuándo tendremos definitivamente una cura? Demasiadas preguntas, ¿verdad? Las palabras de Juan capítulo 3, versículos 14 y 15 fueron dichas por Jesús. Y fueron dichas como respuesta a las interrogantes espirituales de un líder del judaísmo llamado Nicodemo. Cristo le hizo pensar en un hecho histórico cuando una crisis sanitaria se desató en pleno desierto camino a la tierra prometida. La situación enfermó a millares y muchos murieron a causa de este problema. Lo interesante es que Jesús tomó este relato y lo puso como un paralelo de su propia obra, la que estaba a punto de llevar a cabo, morir en la cruz, levantado al igual que la serpiente de bronce que Moisés levantó en el desierto. Este colosal pasaje citado por nuestro Señor está en Números, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 21, los versículos 4 al 9. Después los israelitas partieron del monte Hor en dirección del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y en el camino el pueblo se desanimó y murmuró contra Dios y contra Moisés. ¿Para qué nos hiciste salir de Egipto? ¿Para hacernos morir en este desierto? No hay pan ni agua y ya estamos hartos de este pan tan liviano. Entonces el Señor mandó serpientes venenosas entre el pueblo para que los mordieran, y muchos del pueblo de Israel murieron. El pueblo fue a ver a Moisés y le dijo: hemos pecado al murmurar contra el Señor y contra ti. Ruégale al Señor que nos quite estas serpientes. Y Moisés oró a Dios. Y el Señor le dijo: haz una serpiente como estas y ponla en un asta. Todo el que sea mordido y la mire vivirá. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguno era mordido por una serpiente, si miraba a la serpiente de bronce, seguía con vida. Esta impresionante historia, y con resultados realmente fenomenales, nos ayudará en este día a comprender tres verdades esenciales. La primera es la gravedad del pecado humano. La Biblia usa diferentes definiciones para explicarnos qué es el pecado y por qué resulta ser un problema sin solución para la humanidad. Desobediencia, transgresión, errar al blanco, rebeldía, son algunas de las palabras o términos que las Escrituras utilizan para hacernos ver en qué consiste el pecado en sí. En el pasaje de Números, el capítulo 21,
el pecado significa ir en contra de Dios, resistirlo, culparlo, creer que Él es el único responsable de lo que vivimos. Eso hicieron los israelitas aquella vez y es lo que hacen hoy millones en el mundo. Piensan que es Dios quien es el verdadero origen del mal. De alguna manera desvían su atención de sí mismos para encontrar en otros a los responsables de su propia desgracia. Culpas al Estado, a tus padres, a tus amigos, al medio, a la raza, a la época en que naciste, a los poderosos, a los ricos, a los políticos. Lo extraordinario es que en este ejercicio todos son culpables, menos tú. O al menos no lo eres tanto. El versículo 4 dice que el pueblo se desanimó y murmuró contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste salir de Egipto? ¿Para hacernos morir en este desierto? No hay pan ni agua y ya estamos hartos de este pan tan liviano. Esa era la opinión generalizada de esta gente que, al igual que muchos hoy, buscan en los demás escabullirse de su responsabilidad ante Dios. Esta actitud humana trae consigo consecuencias nefastas que empeoran aún más las cosas. Por eso no era de extrañar que a los israelitas en el desierto les aparecieran serpientes cuyo veneno mortal dañó a un número considerable de personas. Por todas partes la gente se vio afectada y muchísimos hombres y mujeres fueron mordidos sin piedad por las serpientes. Niños y ancianos fueron afectados. Era un constante peligro que impedía el quehacer diario normal y hasta quitaba la paz del descanso nocturno. Cada día más y más afectados aparecían, mientras que algunos no eran capaces de luchar contra el veneno y morían. El ardor de las heridas y la impotencia de no encontrar el antídoto adecuado les hizo reflexionar seriamente. Y ya era hora que se dieran cuenta. Ya era hora que se arrepintieran de verdad de lo que estaba sucediendo. Yo creo firmemente que esta pandemia, con todo lo que ocasiona a la salud humana, a la economía, al trabajo y a la vida social, está tratando de hacer lo que las serpientes ardientes hicieron a los hebreos en el desierto. Hacerles ver las consecuencias de sus propias acciones y llevarlos al arrepentimiento y a la conversión. Yo creo que Dios, en todos los países del mundo, está tratando de darle al hombre la oportunidad de arrepentirse y de volverse a Él. Si no sucede ahora, tu corazón se endurecerá y no te permitirás orar por salvación y por sanidad. Dice el versículo 7, hemos pecado al murmurar contra el Señor y contra ti. Ruégale al Señor que quite estas serpientes. La solución a la pandemia no es solo asunto de vacunas y remedios. Eso puede funcionar a nivel físico y para el bienestar de la población en general, pero de lo que te hablo es de tu corazón, de tu alma. Estoy diciendo que tu lejanía de este Dios que te ama y desea llenar tu vida de esperanza tiene que ver con un problema mayor, un virus que ya infectó a la población humana para siempre, que provocó más que la muerte física, la muerte espiritual, que significa separación con Dios. Un virus contra el cual el mundo se rindió hace mucho rato. Es este virus el que separa a las masas, crea las enemistades, promueve los egocentrismos, provoca las guerras y encadena al hombre al odio permanente. Es este virus el que, rompiendo el propósito para el que fuimos creados, destruye el matrimonio y a las familias,
pervierte los sentidos, reemplaza el amor a los no nacidos por el aborto y aleja al hombre y a la mujer de su verdadera razón de existencia. Este es el virus que provoca los miedos y los cuadros desesperantes de pánico que llevan a miles a las sombras del suicidio, el que le roba al hombre la verdadera vida. ¡Qué horrible es el virus del pecado! En segundo lugar, este asombroso pasaje nos muestra la increíble forma de curar el problema. Dios le dijo a Moisés que fundiera bronce e hiciera una serpiente de metal. Luego la sujetara a un madero lo suficientemente alto para que la gente lo viera de lejos. La Biblia dice que Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguien, si miraba a la serpiente de bronce, seguía con vida. Yo no soy experto en salud y desconozco cuándo habrá una vacuna para enfrentar la pandemia del COVID-19, pero sí conozco la solución para el pecado. Es tan increíble como lo que hizo Moisés en el desierto, tan inverosímil a la lógica con la que solucionamos las cosas como humanos. A Moisés se le ordenó levantar una serpiente de bronce en el desierto, tan simple como eso. Dios le prometió que todo aquel infectado que mirara a esa serpiente de bronce recibiría sanidad en su cuerpo. Y así sucedió. No hubo que tocarla, ni besarla, ni siquiera comerla. Solo había que mirarla. No sé si se trataba de un segundo o de un minuto, pero creo que la Biblia habla de una mirada con fe, con esperanza, con deseos de recibir la sanidad que Dios había dispuesto. Jesús dijo que así como la serpiente de bronce fue levantada en el desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús fue levantado en una cruz para que todo el mundo pudiera verlo. La historia de la humanidad tiene su punto central en este hombre y en esta cruz levantada hace 2000 años. Él es la solución de Dios para romper el veneno del virus del pecado. Por increíble que parezca, solo basta volverse de todo corazón y creer en Él con toda el alma en lo que Él puede hacer. Y así experimentar la fuerza de la verdadera vida. No hay necesidad de ir de rodillas, ni tampoco necesitas pagar por esto. Dios no te pide enormes sacrificios, ni mandas, ni rezos interminables. Dios te pide que lo mires y que creas. Dios te pide que te concentres en aquel que fue levantado para tu salvación. Ahora, cuando la desesperación y la angustia te dominan, cuando la incertidumbre del futuro te atemoriza hasta los huesos, cuando la economía y la inseguridad te aplastan bajo su sombra, ahora es el momento de mirar al que fue levantado, a Jesús, quien murió para que tú puedas vivir. El tercer pensamiento que se desprende del relato tiene que ver con un hecho histórico que nos muestra la verdadera razón de la muerte de Jesús. Él dijo, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Estas palabras fueron proféticas. Jesús dijo que su muerte sería de una forma peculiar, de una manera que ninguno de sus cercanos imaginaron jamás que podría acontecer: morir colgado en una cruz. ¿Por qué murió Jesús en una cruz? ¿Tenía que vivir tan horrenda muerte o fue solo una casualidad?
¿Qué lo llevó a ser levantado en el madero del Gólgota? ¿Fue la traición de sus cercanos? ¿Un amigo, como dice Mateo capítulo 26? Judas torpemente quiso entregarlo. Sus sentidos perturbados jamás imaginaron lo que vendría después. Él solo pensaba en su propia decepción, en el desengaño que creía ver, en fin, en tantas y tantas cosas que muchas veces hacen tomar al hombre decisiones apresuradas, tontas, alejadas de la voluntad de Dios. ¿Fue el complot de los religiosos amargados que llevó a Cristo a la muerte? Se podría decir que ellos querían deshacerse de Jesús a cualquier costo, sin importar el método o el agente. Antes lo trataron de apedrear. También intentaron en una ocasión lanzarlo desde un acantilado. Lo acechaban como verdaderos lobos. No, yo creo que ellos no pensaron en crucificar a Jesús. Simplemente se encontraron con un regalo casi inesperado: entregar a Jesús a la muerte y recibir a cambio a un asesino. Fue el poderío de Roma, con Pilato como representante, lo que llevó a Jesús a la cruz. Las Escrituras nos muestran que Pilato intentó en vano salvar a Jesús de la muerte. Incluso hasta su propia esposa le manifestó que no cayera en las redes políticas de la curia judía. Por eso es que Pilatos, en un acto por tratar de salvar su propia responsabilidad, se lava las manos ante el pueblo para indicar que él no quería ver a Cristo en una cruz. ¿Qué llevó entonces a Jesús a sufrir semejante muerte? ¿Cuál es la razón para que el inocente, santo, amoroso y sorprendente Nazareno fuera golpeado hasta desgarrar sus carnes con el látigo romano y después conducido por las calles como un criminal de los más peligrosos? ¿Dónde está el motivo para que este hombre que perdonó pecados, sanó heridas, liberó esclavos del diablo y resucitó muertos, fuera puesto en un madero con sus manos y sus pies lacerados por los clavos? La razón está en lo profundo del corazón humano y en el misterioso plan de Dios. Él fue levantado porque era la única solución al virus mortal del pecado. Él fue levantado por causa de tus pecados y también de los míos. Él fue levantado porque Dios, en su plan, quiso usar un método que obligara a todos a mirar a lo alto, que sacara la mirada de lo terrenal para alzarla hacia el unigénito Hijo de Dios. La razón se esconde en el profundo amor que Dios nos tiene, porque de tal manera amó Dios al mundo. Hoy y mañana los informes continuarán entregando sus cifras de infectados y muertos. La pandemia seguirá su curso hasta que la inteligencia humana descubra de qué manera hacerle frente. No lo sabemos. Quizás sea imposible hacerlo. Pero hoy tú tienes la oportunidad gloriosa de mirar al que fue levantado para tu salvación. Si fijas tus ojos en Cristo y crees de todo tu corazón, la salvación de Dios te inundará como una lluvia fresca que inunda un campo seco. Si quieres, cierra tus ojos y ora conmigo. Señor Jesús, gracias porque tú fuiste levantado en una cruz para que yo pudiera tener salvación. Gracias porque hoy puedo reconocer tu gran amor y que tú eres la única y suficiente solución al mayor problema que el hombre ha tenido. Gracias porque tú puedes darnos fuerza y consuelo, fortaleza y vida para enfrentar estos días.
Permite que todo aquel que se abraza de tu cruz, que mira hacia ti, reciba en este día salvación y vida eterna. Así es, mi querido amigo, mi querido hermano. Podemos recibir salvación y salud, sanidad y poder, fortaleza y consuelo en la cruz gloriosa de Cristo Jesús. Él fue levantado para nuestra salvación, para nuestra sanidad, y hoy celebramos su muerte y su resurrección. Dios le bendiga, Dios le guarde.